Turquía acusa a Netanyahu por genocidio ante Corte Internacional. Turquía presentó una demanda contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la Corte Penal Internacional, acusándolo de genocidio en la Franja de Gaza, informaron los abogados del partido gobernante. Representando la conciencia de los ciudadanos de la República de Turquía, hemos presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el Hitler del siglo XXI, el primer ministro israelí Netanyahu, que debe ser juzgado por el genocidio que cometió en la Franja de Gaza y por todos los crímenes contra la humanidad, escribió el abogado Metin Kulunk en la red social X, antes Twitter. Publicó la primera página de la demanda y especificó que presentó el documento junto con otros dos abogados a través del Ministerio de Justicia turco, que lo enviará a la Corte Penal Internacional. La demanda consta de 23 páginas, indicó el abogado. Anteriormente, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara estaba trabajando en consecuencia para declarar a los altos funcionarios de Israel criminales de guerra. El pasado 11 de noviembre, señaló que Turquía ya no considera interlocutor al primer ministro israelí, pero que el jefe de los servicios de inteligencia del país mantiene contactos con Israel. Poco antes, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, pidió a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que juzgue a Netanyahu, por presunto genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que están cometiendo en Gaza. Previamente, se conoció que el único grupo electrógeno del hospital Al-Amal dejó de funcionar. Esto amenaza a las vidas de 90 pacientes que reciben tratamiento, comunicó la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja. Además, por cortes de energía eléctrica en el mayor hospital de Gaza, Al-Shifa, murieron más de 30 pacientes. Lula acusa a Israel de matar inocentes sin ningún criterio en la Franja de Gaza. El mandatario recalcó que por primera vez en tiempos modernos, los menores son víctimas preferenciales del conflicto. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva acusó este lunes a Israel de matar inocentes sin ningún criterio en medio de su lucha contra Hamas en la Franja de Gaza. Lanzar bombas donde hay niños, donde hay un hospital, con el pretexto de que un terrorista está allá, no tiene explicación. Primero vamos a salvar a los niños, a las mujeres y luego te peleas con quien quieras hacerlo, sostuvo Lula en declaraciones públicas. El mandatario consideró que si bien las acciones de Tel Aviv estaban motivadas por el acto de terrorismo provocado por Hamas, la solución a la que había apelado el Estado hebreo era igual de grave que el ataque perpetrado por el grupo palestino asentado en Gaza. Víctimas preferenciales. Nunca he sabido de noticias en las que los niños fuesen víctimas preferenciales en una guerra. La gente no tiene conocimiento en otra guerra con la cantidad de mujeres y niños que ya murieron y la cantidad de niños desaparecidos, cuestionó. Da Silva ha criticado duramente la respuesta militar israelí sobre civiles indefensos por la cantidad de menores que han muerto a causa de los bombardeos, señalando que nadie asume la responsabilidad por estos actos. En este contexto, ha demandado un alto al fuego. Belice rompe relaciones con Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza.
El gobierno de Belice informó que rompe relaciones diplomáticas con Israel por la que considera una violación al derecho humanitario por parte del país hebreo durante la ofensiva que lleva a cabo en la Franja de Gaza. El país centroamericano retira su autorización para la acreditación de Einat Kranz-Neiger, embajadora designada por Israel en Belice, se lee en un comunicado gubernamental. También anunció que suspende todas las actividades de su consulado en Tel Aviv y retira la designación de su cónsul honorario. De acuerdo con las autoridades, la decisión entrará en vigor de forma inmediata. Belice argumentó la medida en el incesante e indiscriminado bombardeo a Gaza que están realizando las fuerzas de defensa de Israel, en el que han muerto más de 11.000 personas, en su mayoría civiles. El gobierno de Belice afirma haber llamado a Israel a implementar un inmediato cese al fuego y permitir el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. A pesar de nuestros pedidos, Israel no ha detenido sus violaciones al derecho humanitario internacional al no permitir que los trabajadores humanitarios puedan aliviar el sufrimiento de millones de gazatíes, dice el texto. Otro país latinoamericano que ha roto sus vínculos con la nación hebrea es Bolivia, mientras que Chile y Colombia han llamado a consultas a sus embajadores y mantienen una postura crítica hacia la ofensiva militar israelí en el enclave palestino controlado por Hamás, grupo radical que el pasado 7 de octubre realizó ataques sorpresa que dejaron más de 1.200 muertos en Israel. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamin Netanyahu, declaró que el país está en guerra. En respuesta, el ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas y procedió a una campaña de intensos bombardeos aéreos sobre la franja. A finales de octubre, las tropas israelíes entraron en Gaza para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes. Desde el 9 de octubre Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas y emplaza a cientos de miles de civiles a desplazarse hacia el sur del enclave, a donde la ayuda humanitaria internacional llega a cuentagotas estos días a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a establecer un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Las hostilidades han causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel y unos 11.500 muertos y más de 29.000 heridos en la Franja de Gaza, según datos oficiales.